El genio detrás del templo más ambicioso del continente diseñó una estructura que parece elevarse hacia las nubes como un bosque de piedra mística. Lo que los millones de visitantes ignoran mientras miran las coloridas vidrieras de la superficie es que, para hundir las inmensas columnas actuales, los constructores tuvieron que perforar las ruinas de una civilización olvidada. Por debajo de la cripta y de los túneles del tren subterráneo actual yacen los restos de una antigua colonia del Imperio de la Loba, un asentamiento sepultado que las autoridades prefieren mantener fuera de los recorridos turísticos principales para no retrasar las obras eternas del templo. Esta inmensa mole de piedra caliza y granito requiere un anclaje al suelo de una magnitud sin precedentes históricos en la región costera. Para soportar el colosal peso de las torres centrales, que se elevan a más de 170 metros de altura, los ingenieros modernos tuvieron que inyectar toneladas de hormigón armado a decenas de metros de profundidad, perforando las distintas capas geológicas y arqueológicas de la urbe. Fue precisamente durante estas perforaciones profundas cuando las brocas tropezaron con muros de sillería romana y fragmentos de cerámicas antiguas que confirmaban la existencia de un poblamiento previo de la época imperial. Las obras no se detuvieron, devorando de forma silenciosa gran parte de los testimonios materiales que explicaban el verdadero origen del asentamiento en la llanura. Si les apasiona desenterrar los secretos que las grandes urbes modernas intentan sepultar bajo toneladas de hormigón, dejen su marca en el botón de suscripción para asegurar su lugar en este viaje por los submundos de la historia. El subsuelo del templo actual funciona como una frontera invisible donde el fervor religioso de la era contemporánea aplasta de manera literal a los vestigios paganos del pasado. Las galerías de servicio inferiores, ocultas detrás de las paredes de la cripta donde descansan los restos del arquitecto original, corren de forma paralela a los cimientos de antiguas villas de recreo romanas. Los obreros de principios del siglo XX ya reportaban el hallazgo de monedas de bronce con el rostro de los antiguos césares y canalizaciones rústicas de agua que cruzaban el terreno de cultivo sobre el cual se proyectó la iglesia. Sin embargo, la urgencia de la junta constructora por avanzar en un proyecto que ya acumulaba décadas de retraso motivó que muchos de estos hallazgos fueran clasificados como simples escombros sin valor arqueológico relevante. El ambiente en estos pasadizos inferiores es una mezcla extraña de vibraciones mecánicas constantes causadas por los trenes metropolitanos que cruzan a pocos metros y el silencio denso de las estructuras sepultadas. La proximidad de las líneas ferroviarias subterráneas ha obligado a los arquitectos a monitorizar la estabilidad de la base del templo con sensores sísmicos de alta precisión, temiendo que las microvibraciones agrieten los cimientos que descansan sobre el estrato arqueológico antiguo. Cada columna del templo actúa como una enorme estaca que atraviesa el tiempo, destruyendo el plano de las antiguas calles empedradas para sostener un discurso arquitectónico moderno que se niega a ser interrumpido. Las instituciones locales mantienen un estricto control informativo sobre el impacto real que las obras de cimentación han tenido sobre el patrimonio arqueológico oculto en el distrito del Ensanche. Admitir que bajo la obra cumbre de la ciudad existe una necrópolis o un sector residencial de la antigua Barcino obligaría a paralizar los trabajos durante años para realizar excavaciones científicas exhaustivas. La prioridad política y económica de ver finalizada la iglesia más famosa del planeta ha levantado un muro de silencio sobre las piedras que los antiguos soldados imperiales colocaron 2000 años antes de que el bosque de columnas se elevara hacia el cielo. Por debajo de los intrincados pliegues de piedra de la fachada de la Natividad, el subsuelo de la basílica alberga un entramado logístico que choca directamente con las grandes infraestructuras de transporte de la urbe moderna. Los ingenieros que asumieron la responsabilidad de continuar el legado del arquitecto original se encontraron con un desafío monumental a finales del siglo pasado, cuando se planificó el túnel del tren de alta velocidad que debía cruzar justo por debajo de los cimientos del templo. La construcción de esta gigantesca vía ferroviaria subterránea desató una de las mayores batallas técnicas de la historia urbana, obligando a levantar una inmensa pantalla de pilotes de protección bajo tierra para evitar que el peso de las torres se inclinara de forma fatal hacia el vacío del túnel. Esta muralla subterránea de hormigón, oculta bajo el asfalto que rodea la iglesia, desciende a más de 40 metros de profundidad y actúa como un escudo invisible contra las vibraciones de los convoyes que transitan a diario llenos de pasajeros. Los técnicos de la junta constructora deben descender por trampillas ocultas en el suelo de los talleres inferiores para revisar los puntos de contacto entre la estructura moderna y los estratos de tierra firme. En esa penumbra industrial, el estruendo de los motores y el retumbar del metal sobre los rieles resuenan en las paredes de hormigón, recordando la precaria convivencia entre la fe arquitectónica y el vertiginoso ritmo de una metrópolis que nunca duerme.
Además de las pantallas de protección ferroviaria, el laberinto inferior cuenta con inmensas salas de almacenamiento técnico donde se custodian los moldes de yeso originales que sobrevivieron a los incendios y disturbios de la guerra civil de la década de los 30. Estos sótanos oscuros, protegidos por estrictos sistemas de control de temperatura y humedad, funcionan como el verdadero código genético del monumento, permitiendo a los modelistas actuales reproducir con fidelidad matemática las formas geométricas deseadas por el genial creador. El acceso a estos recintos está completamente vedado a los millones de curiosos que abarrotan la nave principal, transformando los sótanos en una fortaleza de conocimiento técnico que pocos saben que existe. Los ingenieros también tuvieron que diseñar un complejo sistema de drenaje para canalizar las aguas freáticas que descienden desde las montañas cercanas hacia el mar y que suelen estancarse en las capas arenosas de la llanura sobre la que se asienta el templo. Estas bombas de extracción profunda trabajan de forma automatizada las 24 horas del día, evitando que la humedad constante debilite el mortero que une las bases de las grandes columnas de piedra. Si este engranaje de succión sufriera una avería prolongada durante una época de lluvias intensas, el subsuelo arqueológico se transformaría en un lodazal, comprometiendo la estabilidad estática de un edificio que pesa cientos de miles de toneladas. La sofisticación de este submundo técnico demuestra que la basílica no es solo un monumento decorativo exterior, sino una inmensa máquina estructural que devora el espacio inferior para sostener su ascenso hacia el firmamento. Los pasadizos de servicio que conectan las diferentes fachadas por debajo del suelo forman un circuito cerrado que los operarios utilizan para trasladar materiales sin entorpecer el flujo constante de las celebraciones religiosas de la superficie. Lo que el mundo percibe como un bosque místico de columnas estáticas es, en realidad, la parte visible de una infraestructura subterránea hipertecnológica que libra una batalla diaria contra el agua, el transporte moderno y el olvido de la historia sepultada. Si les asombra pensar en la inmensa ingeniería invisible que sostiene a los mayores monumentos de la era contemporánea frente a los desafíos de las grandes ciudades, dejen sus impresiones en la sección de comentarios para analizar el ingenio humano bajo tierra. El subsuelo del monumental templo arrastra una cruda historia de destrucción y decisiones drásticas que las instituciones prefieren mantener al margen de las guías ilustradas de la ciudad. Durante los violentos disturbios de la guerra civil en la década de los 30, los talleres del arquitecto fueron asaltados y quemados, y muchos de los planos originales terminaron sepultados en las fosas y pozos abiertos del subsuelo. Los túneles de servicio que hoy cruzan por debajo de la nave central sirvieron en ese momento como refugios improvisados y escondites para salvar los pocos restos de maquetas que no habían sido reducidos a cenizas. Esta atmósfera de tragedia y pérdida material dejó una huella de interrupción en los estratos inferiores, transformando la base del edificio en un cementerio de proyectos olvidados antes de ser cubiertos por el cemento definitivo. La prisa por avanzar en la consolidación de los cimientos en las décadas posteriores motivó que los restos de la antigua colonia romana sufrieran un destino fatal bajo el peso de la maquinaria pesada. Las excavadoras mecánicas destruyeron de forma sistemática tramos enteros de canalizaciones antiguas y muros de sillería que explicaban cómo los primeros habitantes gestionaban el agua en la llanura costera. Los pocos arqueólogos de la época que intentaron levantar un mapa detallado del asentamiento clásico se toparon con la total indiferencia de una junta constructora que veía en las ruinas del pasado un obstáculo burocrático que retrasaba la llegada de los fondos financieros. Lo que hoy se admira como un logro de la perseverancia local fue edificado sobre la destrucción impune de un patrimonio arqueológico irrecuperable que yace aplastado por los pilares actuales. Existe además una evidente preocupación técnica respecto a la fatiga que sufren los materiales de soporte inferiores debido a la vibración constante causada por el paso del tren de alta velocidad. Los informes de ingeniería internos, gestionados con un hermetismo absoluto por parte de los comités de seguridad, apuntan a que los microimpactos repetidos día tras día podrían estar acelerando la aparición de fisuras en las pantallas de hormigón que protegen el subsuelo. El temor a que la difusión de estos datos encienda las alarmas de la opinión pública e internacional hace que las mediciones con sensores láser se realicen bajo protocolos de estricta confidencialidad. La realidad de la estabilidad de la Gran Basílica es un secreto de Estado que se protege con el mismo celo que las finanzas de su eterna construcción. Los pasadizos más profundos de la base también sufren por la contaminación química derivada de las filtraciones del asfalto de las avenidas circundantes que soportan el tráfico pesado de la metrópolis. Los aceites minerales, el agua de lluvia cargada de residuos urbanos y los compuestos químicos de desecho se filtran a través de las microgrietas del hormigón, atacando la consistencia del mortero antiguo en los sectores donde la piedra clásica aún resiste.
El aire en estas zonas bajas es denso y carece de corrientes naturales de renovación, lo que acelera el desgaste biológico de las estructuras de servicio ocultas a los ojos del público. Los operarios deben trabajar en jornadas reducidas para evitar la inhalación de los gases estancados que emanan de las capas freáticas contaminadas del distrito. La contradicción ética entre la conservación del pasado romano de la urbe y la culminación de la gran obra del siglo XX se ha resuelto siempre a favor del gigante de piedra que se eleva hacia las nubes. La ciudad antigua fue borrada del plano físico para dar paso a un bosque místico de columnas que recauda millones de dólares anuales en entradas turísticas de visitantes de todo el mundo. Las piedras milenarias que los soldados de la antigua potencia colocaron en la tierra permanecen hoy en la total oscuridad, reducidas a un cimiento invisible y pisoteado por una modernidad que prefiere la espectacularidad de las alturas antes que la memoria de sus profundidades. El tiempo nos acerca al cierre de un ciclo constructivo de más de un siglo con la coronación de la última gran torre central. No obstante, el costo de este hito arquitectónico quedará sepultado en la oscuridad de sus cimientos. Las ruinas de la antigua colonia romana y los pasadizos que protegieron los planos durante la Guerra Civil se han fundido con el hormigón moderno. La basílica se alza hoy sobre piedras imperiales que aceptaron el peso de un misticismo que alteró para siempre la llanura. Las salas técnicas y pantallas ferroviarias seguirán bajo estrictos protocolos de seguridad para garantizar la estabilidad del monumento frente al ritmo metropolitano. El conflicto entre preservar el patrimonio clásico y la grandiosidad de la superficie evidencia la ambición de superarse, incluso ocultando los propios orígenes. El paso de trenes y la extracción de agua son engranajes vitales que sostienen el sueño del arquitecto ante la modernidad. La ciudad romana invisible yace bajo millones de visitantes, recordándonos que las grandes obras se erigen sobre los restos de civilizaciones pasadas. Si descubrir el fascinante y censurado submundo tecnológico y arqueológico que sostiene al templo más ambicioso del continente europeo les ha cambiado la perspectiva sobre lo que pisamos al viajar por el mundo, aseguren su presencia permanente en este espacio compartiendo la investigación y activen el selector de notificaciones para no perderse los próximos recorridos por las verdades ocultas de la historia tradicional.